Mi nombre es Emmy Johnson y solía vivir con mi esposo Michael y nuestra hija de 5 años. Un día, decidí romper la rutina y invitar a mi mamá a un elegante restaurante de sushi, algo que no habíamos hecho en mucho tiempo. Fue una ocasión rara ya que nuestra hija estaba teniendo una fiesta de pijamas en la casa de una amiga. Mientras saboreábamos el lujoso sushi, una voz familiar llamó mi atención desde la habitación privada de al lado. Nada mejor que el sushi caro, ¿verdad, Michael? Debes estar feliz de comer algo delicioso para variar, dijo la voz. Mi corazón se hundió cuando lo reconocí, era la voz de Michael. Mi mamá y yo intercambiamos miradas desconcertadas y nos asomamos a la siguiente habitación privada. Para mi sorpresa, allí estaban sentados mi suegra y mi esposo, ordenando solo los artículos más caros y comiendo con los codos sobre la mesa. Entonces, son Michael y mamá, susurré, coloreando mi tono de incredulidad. Y hablar mal de una nuera a sus espaldas, eso es grosero. Siempre me lanzan comentarios sarcásticos, incluso cuando estoy cerca, así que no es nada nuevo, agregué con una sonrisa irónica. Reflexionando sobre nuestra relación, recordé cómo Michael, 3 años mayor que yo, había pasado de ser un hombre seguro y protector durante nuestros días de noviazgo a un mero títere bajo la influencia de su madre después del matrimonio. La presión para convertirme en ama de casa a tiempo completo vino no solo de Michael sino también de mi suegra dominante. Ella me había presionado para tener hijos poco después del matrimonio, y cuando quedé embarazada y descubrí que era una niña, su decepción fue palpable. ¿Una chica? ¿En qué estabas pensando? Quería un heredero varón, había exclamado. A pesar de la alegría inicial por el embarazo, su actitud se agrió rápidamente. Las chicas son lindas, pero no nos benefician. Asegúrate de que el próximo sea un niño, instruyó, descartando el valor de nuestro hijo por nacer. Michael también se hizo eco de los sentimientos de su madre, decepcionado de que nuestra hija fuera una niña. Las chicas solo significan más gastos, comentó insensiblemente. Con cada día que pasaba, su desdén por mí parecía profundizarse. Michael, una vez mi compañero en el amor y la vida, ahora parecía más una extensión de su madre, uniéndose a ella para atacarme a cada paso. El nacimiento de nuestra hija solo exacerbó la situación y la lealtad de Michael a su madre se hizo más fuerte, lo que me hizo sentir aislado y sin apoyo en mi propia casa. Y mientras me sentaba allí en el restaurante de sushi, escuchando su conversación, no pude evitar preguntarme cómo habíamos llegado a este punto en nuestra relación. El deterioro de nuestro matrimonio se hizo dolorosamente evidente a medida que Michael dejó de volver a casa gradualmente, dejándome soportar el peso de la soledad y el abandono. Nuestra pequeña hija, inocentemente perceptiva, sintió la tensión, preocupada de que yo no estuviera allí para ella. Mientras tanto, mi suegra y mi esposo persistieron en su campaña de menosprecio contra mí, sus palabras se mezclaron con los sonidos que alguna vez fueron agradables de saborear sushi. El ambiente en el restaurante se volvió cada vez más sofocante mientras los escuchaba chismorrear y hacer planes, con sus voces llenas de malicia y engaño. Su discusión dio un giro más oscuro a medida que profundizaban en algo más siniestro, la inminente llegada de un niño, un hijo. ¿Cómo está Kate? ¿Se está desarrollando bien el bebé? Michael preguntó con entusiasmo, su emoción era palpable. Todo parece estar bien. No puedo esperar a ver la cara de mi hijo, respondió mi suegra, su tono delataba una satisfacción cruel. Sus palabras insensibles me golpearon como un golpe físico. A diferencia de algunos fracasos, ella quedó embarazada de un niño en su primer intento, comentó Michael con crueldad, su desdén por mí apenas velado. La revelación de su infidelidad y el inminente nacimiento de un hijo con su amante destrozaron los últimos vestigios de mi mundo desmoronado. Las lágrimas brotaron incontrolablemente mientras luchaba por comprender la profundidad de su traición. Mi mente se quedó en blanco, incapaz de procesar la magnitud del engaño. A mi lado, mi mamá agarró mi mano con fuerza, su propia ira hirviendo a fuego lento justo debajo de la superficie. Son imperdonables, declaró, con la voz temblando de furia.
Están planeando hacerse cargo de nuestro nuevo hogar, ¿no? Eso es increíblemente audaz. Nuestros planes para un nuevo comienzo, construyendo nuestra propia casa donde pudiéramos crear nuevos recuerdos, ahora parecían contaminados por su traición. Mi padre, que había proporcionado generosamente el terreno para nuestra casa con un descuento familiar, y la empresa constructora que él había organizado, se enredaron involuntariamente en su red de engaños. Parecía que mi esposo y mi suegra tenían la intención de vivir en esa casa con su amante, murmuré, la amargura de la realización sabía a cenizas en mi boca. Nos sentimos afortunados por conseguir la casa a bajo precio, gracias a su padre. Su conversación continuó, ajenos a la devastación que habían causado, mientras discutían alegremente su futuro juntos. Pero para mí, sus palabras fueron un cruel recordatorio de los sueños destrozados y las promesas rotas que quedaron a su paso. Incapaces de soportar otro momento en su compañía, nos levantamos de nuestros asientos, dejando atrás el restaurante, junto con el amargo sabor de la traición. Fue una revelación que mi mamá hubiera grabado su conversación, tal vez como evidencia, y su presencia me brindó el consuelo que necesitaba desesperadamente. Ese día no regresamos a casa, en cambio, buscamos refugio en la casa de mis padres. Mi mamá me envolvió en su abrazo reconfortante mientras rompía a llorar. Debe haber sido difícil para ti, mamá. Lo siento, murmuré entre sollozos, abrumado por la culpa y el dolor. ¿Por qué te disculpas, M? Los culpables son Michael y su gente que te traicionaron, no tú, me tranquilizó mi mamá, con la voz teñida de ira. No puedo perdonarlos por hacer sufrir a mi preciosa hija. Lo siento, mamá. Puede que no pueda continuar con Michael, confesé, con la voz apenas por encima de un susurro. La respuesta de mi mamá fue inesperada pero reconfortante. Con una sonrisa amable, me acarició la cabeza y dijo, eso es bueno. Me preocupaba qué hacer si querías continuar tu vida de casada con Michael. Si las cosas siguieran como están, Michael probablemente iniciaría un divorcio de una manera que lo pondría en desventaja, tal vez incluso exigiría una pensión alimenticia. La perspectiva de un divorcio, de enfrentar las batallas legales y la confusión emocional que implicaría, pesaba mucho en mi mente. Pero no hice trampa, protesté débilmente. Ahora que sabes que has sido traicionada, puedes tomar la iniciativa, insistió mi mamá, con su confianza inquebrantable. No te preocupes, estoy aquí contigo. Mi mamá siempre había sido un pilar de fortaleza, asertiva y confiable en tiempos de crisis. Había admirado su resiliencia desde que era joven, y ahora, su apoyo inquebrantable reforzó mi determinación. Decidido a proceder con el divorcio de manera ventajosa, tomé el asunto en mis propias manos. Contraté a una agencia de detectives para investigar la infidelidad de mi esposo, y coloqué una grabadora de voz en su automóvil para reunir pruebas yo misma. Todos los sábados, como un reloj, salía de casa con el pretexto de salir con sus colegas. Pero sabía la verdad, estaba conociendo a su amante. Fue increíblemente fácil reunir pruebas, y mientras escuchaba las grabaciones, me di cuenta del poco respeto que tenía por mí. ¿Estás seguro de que tu esposa no sospecha que nos reunimos todas las semanas el mismo día?, su amante preguntó. No te preocupes por eso. Ella cree todo lo que digo. Puedo engañarla fácilmente sobre la pensión alimenticia y la manutención de los hijos. No quiero darles a esas mujeres ni un centavo, respondió Michael con crueldad. Sus palabras calaron hondo, pero también alimentaron mi determinación. Me negué a que me manipularan o se aprovecharan de mí por más tiempo. A medida que aumentaba la evidencia, encontré la fuerza para enfrentarlo y terminar con nuestro matrimonio. Y mientras daba esos primeros pasos hacia un nuevo comienzo, supe que tenía que agradecerle a mi madre por su apoyo y orientación inquebrantables. Los vívidos sonidos de intimidad en el automóvil resonaron en mis oídos, disipando mi tristeza y encendiendo una ira feroz dentro de mí. No solo me habían traicionado, sino que también me habían faltado abiertamente al respeto. Sin embargo, me negué a dejar que se salieran con la suya.
Con el apoyo de mis padres, continué reuniendo pruebas, decidida a confrontar a mi esposo y suegra sobre el divorcio. Armado con pruebas irrefutables de la agencia de detectives, supe que había llegado el momento de actuar. Llamé a mi esposo y a mi suegra, informándoles que necesitaba hablar sobre algo importante. A pesar de la oferta de mis padres de acompañarme, elegí enfrentarlo sola. Esta fue mi batalla, y estaba decidido a librarla en mis propios términos. Su molestia fue palpable cuando llegaron, descartando mi solicitud como un inconveniente. Pero no perdí tiempo en llegar al punto. Con mano firme, le entregué a mi esposo los papeles del divorcio, mi determinación inquebrantable. Su conmoción inicial rápidamente dio paso a la burla y el escarnio. ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué mencionas el divorcio?, mi esposo exigió, coloreando con incredulidad su tono. Ya no puedo continuar contigo. Por favor, divorciaos de mí, dije con firmeza, con la voz firme a pesar de la tormenta que se desató dentro de mí. Sus risas me atravesaron como un cuchillo, sus comentarios condescendientes avivando el fuego de mi determinación. Pero me negué a dejarme llevar por sus crueles palabras. Exigiré pensión alimenticia a Michael y, por supuesto, manutención de los hijos también, declaré, con la voz inquebrantable. Su incredulidad era palpable, sus intentos de socavarme solo alimentaban mi determinación. ¿Por qué debería pagar la pensión alimenticia? ¿No entiendes lo que significa pensión alimenticia?, mi esposo se burló. Por supuesto, sé lo que significa la pensión alimenticia. No soy tan ignorante, respondí, agotando mi paciencia. Y no me dejaré intimidar por tus intentos de menospreciarme. Sus risas burlonas me irritaron los nervios, pero me negué a dejar que me vieran flaquear. Con una mirada acerada, me encontré con los ojos de mi esposo, negándome a retroceder. No seré manipulado ni aprovechado por más tiempo. Lucharé por lo que es legítimamente mío y no descansaré hasta que se haga justicia. A medida que su risa burlona se desvanecía en un silencio aturdido, supe que mi viaje estaba lejos de terminar. Pero con cada paso adelante, me fortalecí, impulsada por el apoyo inquebrantable de mis padres y el fuego de la determinación que ardía dentro de mí. La mención del nombre de Kate tomó desprevenidos tanto a mi esposo como a mi suegra. Estaba claro que no habían anticipado que yo supiera sobre el asunto. Sin embargo, se mantuvieron inflexibles, negándose a admitir fallas. ¿Admites la aventura?, pregunté, mi voz teñida con una mezcla de ira e incredulidad. La respuesta de Michael fue cruel, echándome la culpa a mí. Sí, lo admito. Pero es tu culpa que te hayan engañado, replicó, sus palabras mezcladas con desprecio. Mi suegra se unió, su tono goteaba de desdén. Es porque solo diste a luz a una niña. No te esforzaste lo suficiente para tener un segundo hijo. Si acabaras de quedar embarazada de un niño sano, Michael no te habría dejado. No fue que no lo intentara. No pude, respondí, mi frustración burbujeando a la superficie. Después de que nació nuestra hija, Michael no ayudó en absoluto con el cuidado de los niños ni con las tareas domésticas. ¿Cómo podría siquiera pensar en tener otro hijo en esas circunstancias, especialmente cuando era la primera vez que criaba a un hijo? Pero mis palabras cayeron en oídos sordos cuando mi suegra descartó mis preocupaciones, aferrándose a roles de género obsoletos. El cuidado de los niños y las tareas domésticas son trabajo de una mujer. Te equivocas al confiar en un hombre como Michael, insistió, con un tono inquebrantable. Mientras continuaban regañándome, sentí que una sensación de incredulidad me invadía. ¿Cómo había soportado a gente tan irrazonable durante tanto tiempo? Las crueles palabras de mi esposo dolieron, cada una un recordatorio de la traición que había sufrido. Dejaste de ser mujer después del matrimonio. Dejaste de usar maquillaje y, después de dar a luz, envejeciste rápidamente, se burló, sus palabras cortaron profundamente. Si bien de hecho había alejado mi enfoque de las apariencias superficiales, me había esforzado por mantener un aseo básico.
Pero parecía que mi esposo nunca se había dado cuenta, su atención se centraba únicamente en su joven amante. Negándome a dejarme intimidar, hice una petición audaz. ¿Puedes traer a Kate aquí? Me gustaría conocerla, declaré, con la voz firme a pesar del temblor en mis manos. Su reacción fue predecible, resistencia y actitud defensiva. Conocer a Kate solo te hará más daño. ¿Sabes por qué?, respondió mi esposo, con un tono mezclado con un desprecio apenas velado. Pero me mantuve firme, impasible ante sus intentos de disuadirme. No me importa eso. Solo llámala, por favor, insistí, con la voz desprovista de emoción cuando me encontré con la mirada de mi esposo con férrea determinación. Mientras mi esposo marcaba el número de Kate, una sensación de anticipación y temor flotaba pesadamente en el aire. Con cada momento que pasaba, la tensión en la habitación se hacía palpable. Cuando la llamada se conectó, mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras su conversación se desarrollaba para que todos la escucharan. Oye, ¿qué pasa? ¿Vienes hoy? Necesito disculparme con Kate por algo. La voz de mi esposo resonó a través del altavoz, sus palabras mezcladas con un toque de nerviosismo. La respuesta de Kate fue inmediata, teñida de aprensión. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Tengo miedo, admitió, con la voz temblorosa. A medida que se desarrollaba su conversación, mi ira hervía a fuego lento debajo de la superficie. La ingenua confianza de Kate en mi esposo solo sirvió para alimentar mi resentimiento. Y cuando ella confirmó que vendría, me preparé para la confrontación que se avecinaba. Fiel a su naturaleza, Kate llegó vestida de manera inapropiada, su atuendo contrastaba con la gravedad de la situación. A pesar de mi presencia, mi esposo y su amante coquetearon descaradamente el uno con el otro, sus acciones fueron una muestra descarada de falta de respeto. Kate es joven y atractiva, a diferencia de alguien más aquí. Incluso embarazada, cuida su apariencia, comentó mi esposo, sus palabras goteaban de condescendencia. La comparación me dolió, pero me negué a que sus burlas me afectaran. En cambio, me concentré en la tarea en cuestión, reanudando la conversación con una determinación férrea. Estoy seguro de que lo sabes, pero les pediré una pensión alimenticia a los dos, dije con naturalidad, con la voz inquebrantable a pesar de la confusión que se desató dentro de mí. Su respuesta fue predecible, negación y desviación. ¿Pensión alimenticia? ¿Todavía estás hablando de eso? ¿Pensaste que podrías inventar alguna excusa para evitar pagar la pensión alimenticia? Mi esposo se burló, su tono estaba mezclado con desprecio. Pero me negué a dejarme intimidar por sus intentos de socavarme. ¿Entiendes que si una persona casada comete adulterio, está obligada a pagar la pensión alimenticia, verdad? Desafié, mi mirada inquebrantable al encontrarme con sus ojos con determinación acerada. En ese momento, me di cuenta de la profundidad de la traición de mi esposo y del alcance de su manipulación. Y mientras estaba allí, frente a él y su amante, supe que finalmente había encontrado la fuerza para liberarme de las cadenas que me ataban a él. Mientras se retorcían bajo el peso de la evidencia que presenté, mi esposo y su amante se apresuraron a encontrar una ruta de escape. Claro, estamos juntos, pero ¿tienes alguna evidencia física?, mi esposo desafió, la desesperación era evidente en su voz. Pero estaba preparado. Con una sensación de satisfacción, presenté el informe de investigación de la agencia de detectives, junto con fotos que documentaban su aventura. Las grabaciones del auto y la conversación que mi madre había capturado en el restaurante de sushi sirvieron como prueba irrefutable de su infidelidad. Su silencio decía mucho, sus ojos se abrieron de par en estado de shock cuando la realidad de su situación se hundió. ¿Qué tal eso? Puedo hacer mucho de esto, declaré, con la voz teñida de triunfo. Los intentos de mi esposo de negar la evidencia fracasaron, su compostura se desmoronó bajo el peso de su traición. Incluso Kate, aparentemente ajena a la gravedad de la situación, intentó minimizar las consecuencias. Incluso si tenemos que pagar la pensión alimenticia, tenemos la casa nueva, así que no es gran cosa,
comentó casualmente, su actitud engreída me irritaba los nervios. Pero me negué a dejar que su arrogancia quedara sin respuesta. Parece que estás haciendo planes para esa casa, pero no te dejaré tenerla, interrumpí, con tono firme. Esa casa fue construida bajo el nombre del padre de Amy. No nos pertenecerá. Cuando se dieron cuenta de la verdad, el rostro de mi esposo palideció, su pánico palpable. ¿Qué significa eso?, tartamudeó, su voz temblando de miedo. Significa que ambos solo tendrán que pagar la pensión alimenticia, y Michael, también pagarás la manutención de los hijos de nuestra hija, le dije con naturalidad, mi determinación inquebrantable. En ese momento, la fachada de mi esposo se derrumbó, su desesperación quedó al descubierto. Por favor, tengo la intención de pagar la pensión alimenticia, pero ¿podemos quedarnos con unos $20,000 para los dos? No decidas eso por tu cuenta, suplicó, con la voz teñida de desesperación. Pero permanecí impasible, firme en mi determinación de buscar justicia. Mientras luchaban por salvar lo poco que quedaba de su dignidad, supe que finalmente había recuperado mi poder. Y mientras estaba allí, enfrentándolos con una determinación inquebrantable, supe que saldría de esta terrible experiencia más fuerte que nunca. Que existe la posibilidad de que no sea suyo. No podía creer la audacia de esta mujer, manipulando las emociones de mi esposo y engañándolo con falsas promesas de amor y lealtad. A medida que la verdad se revelaba ante nosotros, el mundo de mi esposo se hizo añicos. La mujer que creía amarlo había estado usando por su riqueza y estatus, sin intención de comprometerse realmente con él. Y para colmo de males, ahora se cuestionaba la paternidad del niño que llevaba. En medio de este caos, no pude evitar sentir una sensación de reivindicación. La fachada de perfección que mi esposo y su amante habían construido cuidadosamente se había desmoronado, revelando la fealdad que acechaba debajo de la superficie. Pero en medio de la agitación, había un rayo de esperanza. A pesar del dolor y la traición, mi hija y yo nos mantuvimos firmes, unidos en nuestra determinación de seguir adelante. Y mientras miraba a sus inocentes ojos, supe que sin importar los desafíos que nos aguardaran, los enfrentaríamos juntos. En cuanto a mi esposo y su amante, su futuro seguía siendo incierto. Su red de mentiras finalmente los había alcanzado, dejándolos lidiar con las consecuencias de sus acciones. Pero para mí, el camino a seguir estaba claro. Con el apoyo de mi familia y la fortaleza de mis convicciones, recuperaría mi vida y saldría de esta terrible experiencia más fuerte que nunca. Su desempeño sufrió. Eventualmente, fue degradado de su puesto, su una vez prometedora carrera ahora en ruinas. Las consecuencias de sus acciones habían cerrado el círculo, dejándolo enfrentar la dura realidad de sus elecciones. En cuanto a mí, me concentré en reconstruir mi vida y brindarle un futuro estable a mi hija. Con el apoyo de mi familia y la guía de mi abogado, navegué por los procedimientos legales con determinación y fortaleza. El divorcio finalizó y recibí la suma global en pensión alimenticia por la que había luchado. Mi exmarido estaba obligado a pagar la manutención de los hijos de nuestra hija, asegurándose de que tuviera el apoyo financiero que necesitaba para prosperar. En cuanto a su amante, ella también enfrentó las consecuencias de sus acciones. Regañada por sus padres y obligada a regresar a casa, vivió bajo su atenta mirada, su vida una vez despreocupada ahora eclipsada por la responsabilidad de la maternidad. A pesar de los desafíos que enfrentamos, encontré consuelo al saber que mi hija estaba a salvo y atendida. Y a medida que avanzaba con mi vida, juré nunca más permitirme ser engañado o manipulado por aquellos que buscaban traicionarme. In the end, the truth had prevailed, and justice had been served. And though the scars of betrayal may linger, I emerged from the ordeal stronger and more resilient than ever before. With my ex-husband's salary nearly reduced by about $1,800 due to alimony payments, his financial stability took a significant hit. The burden of his debts weighed heavily on him, and his once prosperous career spiraled into uncertainty. Despite his attempts to move forward, the repercussions of his actions continued to haunt him.
Strangely, he blamed my mother-in-law for our divorce, severing ties with her in the process. This strained relationship further exacerbated his troubles, leaving him isolated and alone in his struggles. Meanwhile, my mother-in-law faced her own financial difficulties as the support from my ex-husband ceased. Forced to seek part-time work to supplement her pension, she found herself in a precarious position, grappling with the consequences of her actions. As for me, I found solace in the newly completed house, where I moved in with my parents and daughter. The warmth of their love enveloped us, offering a sense of security and stability amidst the chaos of the past. Living with my beloved family, I embraced a stress-free and happy life, free from the toxicity of my past marriage. With my daughter growing up in the nurturing embrace of her grandparents and me assisting my father in his business, I found fulfillment in the simple joys of everyday life. As I looked towards the future, I held on to the hope of continuing to enjoy peaceful and bright days surrounded by the love of my family.